Buenos días, bienvenidos. Vamos a analizar algunos aspectos desde la perspectiva psicológica y lógica de la historia, leyenda o arquetipo humano del príncipe Siddhartha Gautama. Lo hacemos con infinito respeto, aprecio y valoración del budismo, de los lamas, de los seguidores del budismo que consideramos un tesoro, un verdadero tesoro para la evolución de la humanidad. Sin embargo, cuando se habla del trayecto del príncipe Siddhartha, se suelen comentar ciertos aspectos y se suelen pasar por alto otros que también tienen muchísimo valor en la perspectiva de alguien que quiere trascender su propia situación ordinaria. Por lo tanto, un buscador o medio buscador. A todos nos interesa la liberación del sufrimiento. A todos. Buscadores y no buscadores. Y podemos decirlo ya que esa es la asignatura central del programa budista. Según lo dice el mismo Buda, dejar de sufrir. Probablemente podría haber añadido dejar de sufrir inútilmente, estúpidamente, absurdamente, mentalmente, y no por las limitaciones inherentes a la propia existencia. Pero sufrimos mucho más mentalmente que por la realidad. Empecemos, pues. El príncipe, por decisión de su padre, por algunos motivos, vive desde que nace hasta que es un adulto pleno, encerrado en su palacio, rodeado de placeres, lujos, satisfacciones y goces de todo tipo. Probablemente el príncipe y los que le rodean más de una vez habrán pensado que están experimentando felicidad, que eso realmente es felicidad. Goces y placeres son tres cosas muy distintas. Goces, placeres y felicidades. Pero un día, por un factor X, el príncipe sale del palacio y va a la ciudad, al mercado, a la plaza, y allí se encuentra con la miseria, la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y no habiendo sido, al parecer, vacunado, claramente no lo ha sido, preparado para estas cuatro situaciones, recibe un impacto tal que ya no puede tolerar las situaciones de placer y de gozo y de quizás pseudo felicidad con las que ha vivido totalmente enfocado en ellas hasta ahora. Una noche, el príncipe se escapa del palacio, por supuesto sin notificar a nadie sus intenciones, y se transforma en un asceta errante, anónimo, que va en busca de una explicación a esta situación para él tan insufrible. Ahí tenemos la primera renuncia. El príncipe renuncia al placer, al goce y a una supuesta felicidad, porque ahora comprueba que son impermanentes, que no son consistentes, que se pueden transformar en lo contrario en cualquier momento. Esa es la primera renuncia que vamos a decir
tanto los budistas oficiales como el conjunto de la población, parece ser en la que más énfasis se hace, la que más todos podemos visualizar, porque incluso a cualquier persona renunciar a situaciones de poder, de goce, de riqueza, etcétera, etcétera, nos parecen inmensamente meritorias y desde luego muy difíciles de llevar a cabo. Por eso esta primera renuncia en general parece que es la única renuncia, pero en verdad que van a venir otras, probablemente incluso más significativas desde el punto de vista psicológico. Ya como asceta va a encontrarse con otros ascetas que han renunciado y que viven en el bosque. Los ascetas del bosque son gente que sigue la tradición en pos de la liberación, de la iluminación, de las condiciones de la vida cíclica, de la vida kármica, de la vida sansárica. Y allí, apoyándose en la tradición, en autoridades, incluso, por supuesto, maestros diversos, se someten a enormes disciplinas espirituales o, si se quiere, psicofísicas, las propias más bien del yoga ascético, el yoga, digamos, radical. El príncipe es muy bien aceptado y se incorpora con facilidad a todas esas prácticas, a todos esos sacrificios y, ¿por qué no?, podríamos decir, a todas esas torturas. Allí subyace una especie de comprensión que tiene un aspecto mágico y otro quizás obsesivo, de que el sufrimiento que yo me voy a autoinfligir a mí mismo me va a librar del sufrimiento existencial, del inherente a la vida. Allí, por el efecto de la autoridad de la tradición hinduista, se considera que el ascetismo es un sufrimiento que me va a librar del verdadero sufrimiento, de aquel que nos persigue desde el nacer a la muerte por las condiciones existenciales en las que todos los seres humanos vivimos. El príncipe es una persona valiente y decidida, que participa entusiásticamente en todo tipo, como decimos, de sadhanas, sacrificios, ascetismos, etcétera, etcétera. Realiza diversos actos que llevan a su cuerpo a una situación de práctica desnutrición casi completa. Y también participa de otros diversos actos que le llevan a una situación psicológica de absoluta depresión raya desesperación. Él cumple todos los protocolos teóricos que están garantizados por la autoridad para lograr la liberación, la iluminación, etcétera, etcétera. Pero según su criterio, aunque ahora mismo está ya al borde de la muerte, él no ha encontrado eso que él esperaba. Hay que imaginar que después de discusiones interminables con sus compañeros, que los tenía, con sus maestros, que los tendría, con todas las autoridades que pretenderían ayudarle, y mantenerle con ellos para que continuara en esa misma dirección, no obstante, el príncipe, en un momento en el que le llega una intuición y una decisión profundísimas por las cuales él decide salir de ahí.
se irá del bosque. Abandonará a los ascetas, a la autoridad, a su ascetismo de tinte masoquista, claramente, y se acercará de nuevo a la aldea, a la vida, digamos, natural, otra vez. Por supuesto, tiene que soportar burlas, descalificaciones, acusaciones e insultos de todo tipo. Nos los podemos imaginar viniendo de una estructura social tan fanática y tan rígida como constituían esas comunidades del bosque. Pero él es valiente y se va. Segunda renuncia. Esta es casi más importante que la primera, porque ahora renuncia a provocarse autosufrimiento, renuncia a la tradición, renuncia a la autoridad, renuncia a seguir como él iba, interrumpe un camino y se queda a la intemperie, como aquí solemos decir. En el canal se queda a la intemperie, sin compañeros que también le rechazan, amigos, compañeros, sin autoridades, sin maestros ni discípulos, sin nada, solo él con él y nada más. Entonces vuelve a la vida, digamos, prácticamente ordinaria. Todavía es un renunciante y un asceta, cuidado. Eso no quiere decir que decepcionado por completo por la vida ascética vuelve a palacio y retoma sus funciones y su vida anterior. No. Buda sigue con una interrogación en la cabeza porque está preguntándose que aunque ese camino que él ha vivido con la máxima sinceridad que ha podido, no le ha provocado el resultado esperado, sin embargo, tiene que encontrar y probablemente vaya un camino que no sea tan extremo, un camino medio, el camino del medio. Y en esa confianza de encontrarlo algún día, se incorpora a ciertas actividades de la vida en común. Una pastora le da un tazón de leche y tenemos que imaginar que esa es la primera comida sustanciosa en muchísimo tiempo. Y también podemos imaginar que no solo la toma por su valor nutritivo, sino por el gusto y el placer que le produce el sabor de la leche dulce, etcétera, etcétera. Quiero decir que recupera la dimensión del gozar y del placer que se había prohibido taxativamente en su etapa anterior. Que yo sepa, no se dice mucho más de este periodo de su vida, pero tenemos que imaginar que pasaría un cierto tiempo en el que estaría tolerando las limitaciones existenciales que él vería alrededor suyo, porque volvería a ver la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte a su alrededor. Pero ahora tenemos que imaginar que tiene ya mucha más entidad interna para tolerarlas, no salir corriendo y esperar a encontrar una verdadera solución. ¿Qué hizo durante todo este periodo? Pues lo probable es que se incorporara en una medida relativa, sigue siendo una asceta, según parece, por lo tanto no trabaja, es un mendicante, vive de limosnas, pero tenemos que imaginar que se incorporaría, que tendría algún tipo de relación
laboral, o erótica, o amistosa. Por lo tanto, que habría recuperado algún tipo de relación de orden social. Sin embargo, su búsqueda permanece intacta. Permanece intacta la búsqueda, no los procedimientos. Él ha tenido lo que nosotros llamamos un segundo despertar. Y mediante ese segundo despertar ha dicho, este camino del bosque no va a conducir nunca a donde yo quiero llegar. Esa es una decisión absolutamente inamovible en él. Continuando con su proceso de acercamiento a la vida natural, porque hasta ahora en el bosque él había manipulado y forzado su propia naturaleza física, la de su cuerpo, mediante técnicas yógicas, artificiales, extremas, fanáticas. Ahora eso se acabó. Se incorpora a una actitud natural, más natural ante su cuerpo y más natural ante las necesidades de su mente. Pero continúa investigando, continúa alerta, continúa observando y continúa buscando la solución a su cuestión. El siguiente capítulo es que, harto ya de todo, un día decide que se acabó la búsqueda. El príncipe es un buscador clásico de la India. Los renunciantes se lanzan a la carretera. Es muy frecuente, es muy típico, acompaña a la renuncia, se lanzan a la carretera. Suben a los Himalayas, al monte Kailash, bajan, recorren toda la India de templo en templo, de escuela en escuela, de comunidad en comunidad, de maestro en maestro, etcétera, etcétera. Pero él decide un día que todo su periplo, todo su viaje de buscador se acabó, que él se va a quedar quieto, inmóvil, que no se va a mover más. Así que bajo el árbol de la iluminación, en Bodhi Gaya, una especie de higuera, se sienta y se hace un juramento a sí mismo, porque realmente ahora no se tiene nada más que a sí mismo. No tiene maestros, no tiene autoridades, no tiene discípulos, no tiene obligaciones. Él está solo consigo mismo. Todo el hinduismo, todo el edificio inmenso y glorioso del hinduismo de hace 2500 años, pero ya lo había con una intensidad notable, no le sirve. Y él solo, sin apoyarse en ninguna autoridad de nada, decide, tercera renuncia, muy importante, que se acabó el buscar. Él se sienta debajo de un árbol y no se levanta hasta que descubra esa solución. Esa solución nosotros no tenemos ni idea de lo que es. Y él tampoco tiene ni idea de lo que es. Luego le pondrá un nombre cuando él encuentre justo eso que sin saberlo estaba buscando. El capítulo siguiente es también bastante conocido, pero tiene algunos elementos interesantes de comprender. Buda está solo con su mente. Ni compañeros, ni maestros, ni discípulos, ni acompañantes, ni sugerentes, ni animadores, ni críticos siquiera. No tiene ni críticos. O sea, no hay nadie que le critique. Lo
que está intentando hacer. Por supuesto, no se dedica a prácticas yógicas de alto nivel, ni a profundizar en filosofías profundas de los Vedas o del Vedanta. No. Va a hacer algo que no está en los libros. Va a hacer un acto que no está definido en el campo del hinduismo. Hay muchísimos momentos mentales de supraconsciencia en el hinduismo, pero para él no le sirve ninguno. Va a hacer algo de lo que nunca nadie le ha hablado, que no viene en los libros, o por lo menos él no se siente reflejado en las experiencias de las miles y miles de páginas de los Vedas. Y entonces comienza, podemos decir, se supone que fueron semanas o meses o incluso años, quién sabe, ¿no? Pero podemos decir que empieza el último periodo de lo que sería su búsqueda. Y tan decidido está, ha realizado ese juramento a sí mismo, solo con su mente, solo con su mente. Solo se puede apoyar en su mente. Solo puede creer a su mente o dejar de creer en su mente. No tiene ninguna herramienta más, ningún bastón más para apoyarse. Ni personas, ni cosas, ni creencias, ni ideas. No tiene nada. Así que se sienta debajo del árbol y la naturaleza le empieza a atacar sistemáticamente de una forma brutal para que rompa su juramento. Lluvias torrenciales, rayos, truenos, inundaciones, árboles partidos por la mitad, ramas que le caen a centímetros. Su vida se pone en peligro, pero él no se mueve. Él no se mueve. Podría ir a refugiarse, salir de la intemperie, ponerse en una zona más protegida, ¿no? Pero no lo hace. Él ha jurado que no se levantará de ahí hasta que eso suceda. La tradición dice que una cobra, una serpiente, se apiada de él y le protege, le rodea con sus aletas o lo que sea, le rodea un poco y le protege, haciendo un efecto de pequeña cueva o cobijo donde la prueba del ataque de la naturaleza es superada. Después de X días de tormentas brutales, sale el sol. Esa prueba ha sido superada. El demonio de la naturaleza no le ha conseguido hacer mover. Pero la noche, el ataque viene de otro lado. Viene de su propia mente. Viene de una parte de su mente. A través de esa parte de su mente, él ve, cree con certeza absoluta que inmensos ejércitos con guerreros que le vienen directa y exclusivamente a matar, se acercan a él, quizás por su orgullo, quizás por su maldad, quizás por su mal karma, pero la cuestión es que él experimenta en vivo, con creencia prácticamente total, que enormes masas de guerreros le van a matar. Por supuesto que estos lanzan sus miles de lanzas, miles de flechas hacia él. Y cuando ya está resignado, cuando ya ha renunciado a moverse, cuando ya
decide que está dispuesto a morir, prefiere eso a romper su acto de juramento o de promesa hacia sí mismo, cuando acepta la muerte evidente, inminente, garantizada, que va a suceder, aparece el primer milagro, precioso milagro, muy relatado por diversos maestros, que consiste en que cuando todas esas flechas van a llegar donde él, en realidad son flores. En algunas versiones se señala cómo se lanzan flechas y a mitad de camino se transforman en flores. Está bien, es una versión muy bonita, ¿no? Pero también podemos imaginar una versión todavía más extrema, y es que lo que el príncipe cree que son flechas, en realidad eran flores. Él ha tenido ahí un trastorno de la perfección, como tenemos todos por, digamos, la estructura paranoica o paranoide que tenemos, en la que nacemos todos los seres humanos. En la infancia hay un periodo de división de la estructura mental y de paranoia. Es un periodo por el que hay que pasar. Es absolutamente inevitable y realmente insuperable. Es el periodo que se ha conocido como esquizo-paranoide. Esquizo significa división. Y los hombres todos nacemos en un estado, quiero decir, nos configuramos como hombres de niños en un estado de esquizoidía, de división. Pero esa división no es una división pacífica, es una división en dos o más partes a veces, por las cuales esas dos partes están en lucha, están en guerra, no se aceptan, no se toleran. Una quiere acabar con la otra. Si esas dos partes fueran ligeramente amistosas, en el tiempo conseguirían una cierta armonización. Y eso es lo que se espera del desarrollo de una personalidad armónica. Pero una parte de la mente del príncipe ha visualizado ejércitos que le vienen a matar. Sin embargo, su voluntad férrea de no ceder le permite asistir a un milagro, y es que comprende que esa constitución mental paranoide no tiene realidad. Le pareció ver flechas, ver lanzas, pero en realidad eran flores. Así acaba la noche con una victoria clarísima del príncipe, que ahora ya es propiamente dicho un Buda, un iluminado, aquel que ha logrado la extinción del dolor, el nirvana. En sánscrito, nir significa nada, no. Ha logrado el nirvana, la extinción del dolor, de todo dolor. Un elemento a tener en consideración es que en los relatos sobre la vida del Buda se hace una formulación que a veces induce a mucho error, porque se viene a decir, se escribe, se defiende, se comenta que el príncipe Siddhartha Gautama alcanzó el nirvana, cosa que es una incongruencia imposible de articular, pero que quizás lo comentemos en otra ocasión, y que es un inmenso obstáculo cognitivo para los buscadores, y quizás también para los no buscadores. Pero bien, dejémoslo aquí. De momento, el príncipe ha vencido
contra sí mismo, se ha vencido, y el resultado que ha logrado la extinción de todo sufrimiento. A partir de ahí ya no habrá sufrimiento jamás. Muy bien, muchas gracias. Probablemente continuemos porque hay todavía algunos puntos muy interesantes de comprender. Muy bien, muchas gracias y buenos días.